mezcla tenemos que retirarle 20 litros de agua porque el aditivo nos permite hacer eso. Además de reducir la cantidad de agua de diseño, la hace a la mezcla más trabajable. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que tengamos menor cantidad de agua dentro de nuestra mezcla que después se va a evaporar. ¿Está claro ese concepto? ¿Entendieron? Esto es por la relación agua-cemento que contaba usted, profe. Exactamente. Si vos le agregás un aditivo que a vos te reduce la cantidad de agua dentro de ese metro cúbico y además te da la posibilidad de que tu mezcla sea trabajable, entonces vos vas a sacarle mucha agua dentro de tu metro cúbico y después vas a mejorar notablemente la resistencia del hormigón. ¿Entendés? ¿Qué es lo que lográs con un solo aditivo? Mejorar la resistencia del hormigón retirando la mayor cantidad posible de agua de trabajabilidad o de mezclado y de hidratación. Eso es lo que logramos. ¿Está bien? Bueno, entonces, el requisito de durabilidad, ¿en qué consiste? Que la cantidad de agua debe ser mínima. Cuanto menos agua nosotros pongamos dentro de nuestro hormigón, y siempre que supere el 23% o el 25%, es mejor, porque tenemos menos polvo. El agua no combinada, que es lo que dijimos recién, se evapora y deja poros y capilares que afectan la durabilidad. ¿Está bien? Bueno, sí, acá tenemos, esta es una planta, como le dije recién, como todas las de acá de la ciudad y la provincia, son plantas dosificadoras, van los agregados, el cemento, van todo al mixer, el mixer lo que hace es mezcla, logra la homogeneidad y ahí recién se produce el hormigón. Y ahí sale el hormigón. Este es el hormigón que está volcando en una tolva de una bomba. Bien. ¿Qué es lo que le pedimos al agua? Que no debe perjudicar el fraguado del cemento, no debe perjudicar la resistencia mecánica ni la resistencia química. No debe promover eflorescencia o coloraciones. Nosotros no estamos muy acostumbrados. Hoy en Formosa hay muy pocas edificaciones. Hay una por La Moreno y Salta, hay otra acá por el barrio La Pilar, cerca de la Antártida Argentina, bajando por la calle Don Bosco. Son obras que son con hormigones, arquitectónicamente hormigones expuestos. Entonces, ahí sí es importante las coloraciones, porque depende del tipo de agua, si tienen alto contenido de hierro o cualquier otro tipo de elementos, el hormigón se colorea y queda, la verdad que queda feo. Entonces, no debe promover la fluorescencia o las coloraciones. Depende del tipo de agua, no debe promover los fenómenos expansivos. El problema del fenómeno expansivo es que cuando se expande el hormigón no resiste, ¿se acuerdan que dijimos? No resiste la tracción ni la flexión, en este caso la tracción, entonces se expande y el hormigón simplemente explota. No se hagan a la imagen cuando yo digo explota de una explosión tremenda, es una explosión puntual del hormigón. Y después la corrosión de la armadura. Acuérdense que depende del tipo de agua, si es muy ácida, directamente nos va a corroer las armaduras. Esta es la fluorescencia que yo le decía. Esto aparece permanentemente en los tanques de agua, donde tiene lixiviación, donde el agua del tanque contenida encuentra una vía de escape por los capilares del hormigón y empieza a lixiviar, empieza a lavar el hormigón y empiezan a aparecer las manchas. En este caso es una fluorescencia, pero en el caso que yo les comentaba hoy de los tanques de agua, que es el hidróxido de calcio que sale de los tanques de agua. Son dos cosas diferentes, pero para que te den una idea de cuál es la imagen del hidróxido de calcio,
en los tanques de agua. Son dos cosas diferentes. Que les quede claro, esta fluorescencia es diferente a causa del agua, no por el lavado del agua dentro del hormigón. Los efectos son diferentes, pero muy parecida a la imagen, por eso le hago referencia a eso. Estallidos como estos. Esto es lo que yo les decía recién. Estos son los estallidos puntuales a causa de la mala calidad del agua. O nos aparecen fisuras por todos lados. O ataques en el hormigón. En este caso acá, exponen la armadura, ya ese hormigón prácticamente no va a resistir más nada. Y acá empiezan lo que yo les decía recién. La lixiviación del agua por pasaje entre el espesor del hormigón y empieza a aparecer el hidróxido de calcio, que es uno de los componentes del cemento. Si nosotros, bueno, acuérdense que hoy dijimos que el agua potable era de utilización prácticamente directa. O sea, si nosotros tenemos agua potable, es agua apta para el mezclado, para el curado y para el lavado. Pero si nosotros vamos al interior de Formosa, vamos a encontrarnos que muy difícilmente podamos conseguir agua potable. Entonces, ahí sí hay represas, lagunas, riachos. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se toma una muestra de agua y se la hace ensayar. Y estos son los parámetros que debe cumplir el agua para que el agua sea apta para el hormigón. Todo esto está normalizado dentro de la norma IRA 1601 del año 2012, bastante nueva. Fíjense que yo digo es bastante nueva y desde hace 8 años. Bueno, entonces todos los requisitos que están acá, que ustedes pueden ver, materia orgánica, residuos sólidos, el pH, los sulfatos, los cloruros, la cantidad de hierro, el mollón, los álcalis, todo está normalizado y son parámetros que se deben cumplir. Cualquiera de estos parámetros individuales que no se cumpla, el agua ya no es apta. No es que tiene que haber una concatenación de que varios parámetros no se cumplan. Uno de todos estos parámetros no se cumple y el agua ya no es apta. Así que con eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son las aguas peligrosas? Tenemos aguas aptas, dijimos recién, agua potable. De pozo, de riacho y de río, hay que verificar los sulfatos y los cloruros, sí o sí. Toma la muestra. En Formosa, yo la verdad que no sé si el SPAC todavía sigue haciendo los ensayos de agua gratis, pero antes lo hacía. Pero son requisitos fundamentales del hormigón si no quieren tener serios problemas en su elaboración de hormigón. De montañas, pocas sales, mucho dióxido de carbono. De minas, eso sale. De mar, acuérdense, nosotros somos bendecidos que tenemos una ciudad al costado de un río de aguas dulces, pero en ciudades que están a la vera del mar, por ejemplo, el tema del agua es un tema extremadamente importante y de muchísimos dolores de cabeza, ya sea por el agua como el de los agregados, porque los agregados lo toman del mar. Después esos agregados tienen que lavarlos hasta que se le quite toda la sal y todos los componentes peligrosos para el hormigón. Así que imagínense lo que hace un hormigón en cualquiera de esas ciudades que están contra el mar. No pueden ser ácidas, no solo pueden atacar al hormigón, sino atacan principalmente a las armaduras pantanosas. El problema de las pantanosas es que tienen muchas arcillas. En el caso que tengan muchas arcillas, hoy ya hay, que es lo que le decía hace un rato, la tecnología del hormigón avanzó muchísimo. Hoy hay algunos aditivos que contrarrestan la cantidad de arcillas dentro del agua o de cualquiera de los agregados, porque puntualmente en la ciudad de Córdoba
Los agregados finos lo toman de las cascadas, y a veces esas cascadas tienen alto contenido de arcilla, o las arenas o las aguas. Entonces, hoy por hoy hay ya un aditivo que es de una firma importante que se llama Grace, que contraataca la arcilla, la neutraliza la arcilla y hace que esa arcilla no tenga efectos nocivos en el hormigón. ¿Cuál es el problema? No está normalizado. O sea, uno si trabaja con ese aditivo, lo hace por cuenta propia, sin ninguna normalización. Y es lo que le dije recién. La tecnología está muy, muy por delante de lo que es las normas y los reglamentos. Las azucaradas inhiben totalmente el fraguado. Para que tengan una idea, en un mixer de 8 metros cúbicos de hormigón, una sola bolsita de azúcar, 1 kilo de azúcar, mezclado directamente arruinan el hormigón. Ya no se fragua más. De residuos industriales, ni hablar, ácido carbono. Y por último, de efluentes industriales. Directamente está descartado. ¿Qué efectos hace? Alteración del fraguado y endurecimiento. La materia orgánica, el pH, la grasa, los aceites, los hidratos de carbono, azúcares, los bicarbonatos, los carbonatos alcalinos y las algas. Caída de la resistencia mecánica. Todos estos son efectos negativos que producen las malas aguas dentro del hormigón. Caída de resistencia mecánica, materia orgánica, residuos sólidos, el pH, la grasa, los aceites, los hidratos de carbono, azúcares, algas y sales. Ahí, por ejemplo, ven en el fondo la calidad del agua, lo que está mostrando. Fluorescencia y manchas, residuos sólidos de iones de hierro. El hierro lo que le da es un color rojizo, expansiones por sulfato. Recuérdense que nosotros incluimos algo de yeso en el cemento, y si atacan los sulfatos se producen reacciones que perjudican fuertemente al hormigón. La durabilidad, estamos hablando de nuevo de los sulfatos, las aguas de plantas industriales, la corrosión de armadura, los cloruros. Acuérdense que los tanques de agua potable, todas las cisternas de agua potable, por lo menos de acá de la provincia de Formosa, son con cisternas de hormigón. Tienen que ser los hormigones diseñados para que resistan el ataque químico de los cloruros. Porque acá acuérdense que el cloruro es uno de los componentes básicos para la floculación de las aguas, de los residuos sólidos del agua, uno de los procesos de purificación del agua. Después, la disminución de la adherencia entre la pasta y el agregado, las algas, todas las materias orgánicas. Acuérdense, porque es importante la adherencia de la pasta con el agregado. Cuanto más se adhiere la pasta, acuérdense, la pasta, cemento más agua, al agregado, nosotros tenemos una consistencia más resistente de nuestra estructura. Pero si nosotros tenemos una debilidad en la adherencia entre la pasta y el agregado, probablemente que eso se llama, lo que puede llegar a pasar es que la estructura o el hormigón falle en esa sección, en esa unión entre la pasta y el agregado. ¿Está? En un término que en este momento no me fue de la cabeza. Bien, agregados. Acuérdense que lo que nos importa a nosotros es el origen. Nosotros en nuestra zona, en todo el NEA, nosotros tenemos basalto. Más hacia el centro del país hay granito. Y puede ser
de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias. También es importante el método de obtención, que pueden ser los naturales, son los cantos rodados, los artificiales, la arena, que es una obtención natural, los cantos rodados de las cascadas son agregados gruesos naturales, los artificiales son los que se obtienen de cantera por explosión y se los tritura, y los reciclados hoy por hoy vienen en Europa, no en nuestro país todavía, acá está incipiente todavía la metodología de la utilización de agregados reciclados, son de estructuras viejas demolidas y se los vuelve a moler y se los reutiliza, pero ya no el reglamento, pero sí, a ver, no me acuerdo si el reglamento ya tiene incluido, creo que sí, pero sí las normas ya tenemos la utilización de agregados reciclados. Sí, el reglamento sí permite, creo que un 20% de agregados reciclados. La densidad, liviano, normal y pesado. A nosotros, ¿se acuerdan? Esto tiene incidencia directa sobre el peso del hormigón. Para nosotros los de uso son los normales, los livianos ni los pesados no están contemplados. Bien, estamos hablando de agregados ahora, pero tiene incidencia directa sobre el hormigón. Y el CIRSOC 201-2005, acuérdense que es para hormigones de peso normal, no liviano ni pesado. Y el tamaño, finos y gruesos. Eso es lo que a nosotros nos interesa en los agregados. Entonces, el origen, el método de obtención, la densidad y el tamaño. Cuando hacemos dosificación, ahí van a volver a ver el método de obtención, porque van a ver la diferencia que hay entre el agregado natural y el artificial, o sea, el canto rodado y el artificial, que es la piedra partida, porque nos interesa mucho a nosotros, tanto en la cantidad de agua en la mezcla, en el metro cúbico, de agregados naturales, por supuesto, absorben menos cantidad que los artificiales, que son más angulosos, más trabados, pero lo que tienen los artificiales, los triturados, que nos dan mayores resistencias que los naturales, o sea, tienen algunas cosas así opuestas, digamos. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa la dureza. ¿Cuándo nos interesa la dureza? En hormigones en general, el reglamento CIRSOC 201-2005 a nosotros nos permite trabajar, hay un ensayo que se llama ensayo de Los Ángeles, que nos determina la dureza, y se degrada una partícula de hormigón y nos permite que se degrade hasta 50%, en hormigones en general. Pero si ese hormigón va a ser utilizado en una ruta, ya el pliego de especificaciones técnicas generales, que se acuerdan que yo le dije que el CIRSOC no tiene influencia sobre las rutas. Bueno, el pliego de especificaciones técnicas generales no permiten que tenga un desgaste de nada más del 30%. A eso se refiere la dureza. La elongación tiene muchísimo que ver por el método de trituración en los artificiales, también de los naturales. Nos interesa mucho la elongación, la lajosidad, si son muy finos, tienen mucha influencia en la trabazón del hormigón, la trabazón de los agregados dentro del hormigón, y por supuesto esto nos lleva a la resistencia. La granulometría ni hablar, estas cuatro características son ensayos que se hacen, nosotros los hacemos en el laboratorio, los hacemos en clase. El tamaño máximo nominal, ¿se acuerdan que sacábamos de la granulometría? El módulo de finura. Y esta característica de densidad del estado seco, cuando nosotros vamos a dosificar por el método de García Bravo, del Instituto de Cemento Polar Argentino, este dato no se usa, pero si vamos a hacer un diseño de hormigón o una dosificación por el método de la PCA, este es uno de los datos bastante importantes, digamos, que hay que sacar. Es un ensayo, simplemente un ensayo más
dentro de todos los ensayos que hay que hacer. Este ensayo la verdad que no lo hicimos nunca, pero capaz que para el año que viene lo podamos hacer porque ya tenemos el elemento para hacer ese ensayo. Tenemos las normas. Después tenemos la densidad en estado saturado superficie seca. Eso es para cualquiera de los dos métodos de dosificación racional, ya sea el de la PCA o el del Instituto de Cemento Polar Argentino. Es un ensayo que sí se hace, en la absorción también. Y la humedad ya es cuando, una vez que nosotros dosificamos y vamos a empezar a elaborar. Y el peso unitario en volumen ya es un ensayo de control. Eso también lo hacemos, pero cuando ya estamos dosificando. Ya terminamos de dosificar y necesitamos hacer una comparación entre la dosificación teórica y la dosificación de planta, de elaboración real, digamos, la física, tienen que coincidir en un cierto porcentaje, si no directamente se descarta la dosificación. ¿Cuáles son las funciones? Dijimos, acuérdense, cuando hablamos de aquella época de los agregados, dijimos que era un relleno barato, ocupa 65, 70, 85% del volumen y de la masa del hormigón, colabora en la resistencia mecánica, resiste el efecto de las cargas, resiste la erosión y resiste la abrasión. La erosión es el pasaje del agua, por ejemplo, en la represa, en los vertederos, en Formosa, en el puente que está sobre la ruta 28, que pasa del Bañado a la Estrella por arriba, esa sería la erosión. Y la abrasión es el paso de los vehículos en la ruta. Reducir los cambios de volumen. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de agregados, decíamos que los agregados eran los más estables posible. Y además de las deformaciones en general. Si no me equivoco, es la foto de la ruta 28. Justamente, fíjense, esta es la ruta 28. El pasaje del Bañado a la Estrella por arriba del vertedero. Acá tenemos la erosión y acá tenemos la abrasión. Es la ruta que hay que cuidar. Y acá tenemos hasta aquí. Bien. Aditivos. En un tiempo, hasta no hace mucho, inclusive el pliego de especificaciones técnicas generales de Vialidad Nacional recién se modificó en el año 2017. Hasta ese año, los hormigones para Vialidad Nacional no llevaban aditivos. Así que imagínense que tan atrasados estaban. Entonces, además, decimos que es un material que aparte del cemento, los agregados del agua, empleado normalmente en la preparación del hormigón, puede incorporarse, hoy yo les digo, debe incorporarse durante o después de la preparación del pastón. No hay hormigones hoy, no hay hormigones, y mucho más con la modificación del pliego de especificaciones técnicas generales de Vialidad Nacional, que ya modificó que los hormigones sí deben tener aditivos. Prácticamente a partir de ahí no hay hormigón elaborado que no tenga aditivos. ¿Cuál es el objeto? Modificar alguna o varias de sus propiedades. ¿Se acuerdan que yo le dije recién? En un solo aditivo nosotros teníamos la posibilidad de reducción de agua y además de superfluidificar. Y si ponemos en grandes cantidades ese mismo superfluidificante, también es un retardador de fraguado. Así que imagínense todas las posibilidades que tenemos, el abanico de posibilidades que tenemos con los aditivos. Deben entrar diluidos a la hormigonera. En general los aditivos son líquidos. 99% de los aditivos son líquidos. Prácticamente hoy no existen. Los primeros aditivos, algunos eran aditivos sólidos, pero tenían la contraprestación de que atacaban el hormigón, atacaban la armadura en realidad, no el hormigón, atacaban la armadura porque tenían sulfatos. Pero eso ya no existe más, ya hace bastante. La marca más conocida en nuestra zona es Sika. Este es el aditivo más conocido y estas son algunas de las tantas presentaciones de aditivos que hay hoy.
el superfluidificante, retardadores fraguados, aceleradores fraguados, reductores de agua. Después, a su vez, hay de alta generación, hay de medio rango, de bajo rango. Así que imagínense la variedad impresionante de aditivos que hay. Nuestra zona es chica. ¿Cuál es la función? Ya dijimos recién, modificar una cualidad del hormigón de buena calidad en sentido positivo y permanente, solucionar o atenuar una debilidad del hormigón de buena calidad, o sea, sacamos agua, solucionamos un problema, disminuir el costo de un determinado hormigón. A veces nosotros, con el solo hecho de bajar la relación agua-cemento, nosotros podemos optimizar la cantidad de cemento en el hormigón. Con solo bajar la relación agua-cemento, nosotros podemos llegar a sacar kilos de cemento en una dosificación y obtener la misma resistencia. Así que eso es importantísimo. Y además, superar emergencia en operaciones hormigonadas, sobre todo cuando necesitamos superfluidificar, o sea, ser más trabajable nuestro hormigón, o, por ejemplo, si necesitamos mantener nuestro hormigón por más tiempo trabajable, le ponemos algún retardador. ¿Cómo se clasifica? Incorporador de aire, retardador de fraguado. Generalmente estos retardadores de fraguado también son, a su vez, son reductores de agua. No de alto rango, pero sí reducen una buena cantidad. Acelerador de fraguado. Nuestra zona prácticamente está desaconsejado usar acelerador de fraguado porque eso hace que cuando aceleramos el fraguado, lo que hace es, al ser un proceso exotérmico, la temperatura se vaya muy alto y perjudique en la hidratación de las partículas de cemento. Acelerante de resistencia inicial, exactamente lo mismo, desaconsejado en nuestra zona. Fluidificante, hoy ya no existen más prácticamente fluidificantes, hoy ya estos fueron los primeros, hoy ya existen los superfluidificantes, fluidificante incorporador de aire, fluidificante y retardador de fraguado. La base de los fluidificantes de los retardadores de fraguado son la misma, así que cuando a veces nosotros sobredosificamos, pasamos la dosis que nos dice el fabricante de fluidificante, también tiene un efecto de retardador en el hormigón. Fluidificante acelerador de fraguado, superfluidificante, esto es lo que hay hoy, prácticamente lo que es fluidificante hoy ya no se usa, y superfluidificante y retardador de fraguado. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros le pedimos a nuestro hormigón? Un buen hormigón, estamos hablando de un buen hormigón, porque cualquiera puede hacer hormigón, pero no todos pueden hacer un buen hormigón. ¿Qué le pedimos? Trabajabilidad, durabilidad, uniformidad, que sea resistente y por sobre todas las cosas que sea económico. ¿Qué tiene que haber para esto? Un buen control de calidad de los materiales, o sea, de todos los materiales que son componentes del hormigón, se encargan las plantas, plantas que están certificadas por control de calidad, son las que mayor control de calidad tienen de los materiales componentes del hormigón. Una dosificación controlada, ustedes van a ver que cuando veamos dosificación, hay 2 o 3 tipos de dosificaciones, la que es óptima, digamos, es la dosificación racional, y después, para completar, cuando ya nuestro hormigón está en buenas condiciones, con buen control de calidad de los materiales, bien dosificado, tenemos un buen hormigón, la mano de obra y puesta en obra, y tiene que ser también adecuado para que cierre nuestra ecuación total de nuestra estructura, porque podemos tener un muy buen hormigón y una mala colocación, y la estructura puede ser, podemos tener algunos que otros problemas. Los hormigones convencionales se emplean materiales y tecnologías usuales, o sea, son los que se usan acá. Acá en Formosa usaron hormigones especiales muy poco, hace poco se usó un fast track ahí en el acceso norte, a la altura de la avenida Maradona, que fue
rehabilitación en 24 horas, fue un hormigón especial. El otro hormigón que no cumple la característica especial, pero sí hormigón pesado, que es el que se usó en el hospital de alta complejidad, en la parte de energía atómica. Bueno, sus normas y tecnologías y cálculos figuran en todos los códigos argentinos. Su comportamiento está ampliamente estudiado y la regla de arte establecida. La regla de arte se refiere a la colocación en obra. Se pueden solicitar en cantidad y con un anticipo importante, que es lo que yo le decía hoy, la disponibilidad que nosotros tenemos en la obra de estos hormigones que nosotros llamamos a la empresa de la obra ahora, y el hormigón lo tenemos al pie de obra, eso es una ventaja inigualable. Los hormigones especiales actualmente están en etapa de investigación, cada vez mucho más avanzados, están mucho más avanzados respecto a los reglamentos, sí, están mucho más avanzados, en constante progreso. En muchos casos no existen localmente las tecnologías y los conocimientos para su empleo o para su fabricación. Los hormigones, sobre todo los autocompactantes, se utilizan mucho, pero en los grandes centros poblados. Además necesitan ciertos ensayos que son mucho más delicados y laboratorios especiales. En general no existen reglamentos. Si bien no existen reglamentos a nivel local, pero a nivel internacional, hoy nosotros hay empresas, edificios en la ciudad de Buenos Aires que se rigen bajo reglamentos o normas principalmente americanos, o de otros países que sí están regulando los hormigones de autocompactados. En Argentina se está empezando a ampliarlos primero en forma experimental y en algunos casos hasta la industria. ¿Cuáles son? Hormigones simples. El simple es que no tiene armadura, el hormigón armado que tiene armadura. El hormigón simple, ¿cuál puede ser? Un hormigón de una represa, eso no tiene armadura. Los pozos, algunas fundaciones o alguna limpieza de fundaciones. El hormigón armado ya conocen todos, columna, base, vigas, zapata, losa. El pretensado son los puentes de las rutas, esas son las más comunes. El hormigón en masa son hormigones de las represas. Se dice en masa cuando supera un volumen de 70 por 70. O sea, si estamos hablando de un cubo de 70 por 70 por 70, si sobrepasa ese volumen, ya se considera un hormigón en masa. Ciclópeo, hormigón prefabricado, bombeado y hormigón. Después los especiales de alta performance, autocompactantes, hormigón pesado, liviano, compactado con rodillos, esos son las represas, hormigón proyectado. Y hay de todo, de contracción compensada. Estos hormigones se están utilizando mucho en Buenos Aires, de contracción compensada en las grandes naves, en los grandes tinglados, porque entonces se hacen mucho menos puntas. Hormigón con fibra, hormigón verde, coloreado, translúcido, de translúcido con vidrio, y hormigón reciclado, que también se está contemplado. Y en la Argentina, la verdad que todavía hay poco uso, porque para hacer un hormigón reciclado necesitamos poner todas esas demoliciones de hormigón armado, porque de hormigón armado a triturarlo, y todavía eso estamos un poco alejados. ¿Qué le pedíamos al hormigón fresco? ¿Se acuerdan? Trabajabilidad, que es una propiedad tecnológica del hormigón, que sea trabajable. Facilidad de terminar y colocar perfectamente el hormigón en un determinado elemento estructural. Fíjense que acá el hormigón se está colocando y tiene que ir cubriendo la zanja y entre las armaduras, en una posición definida y con los medios disponibles en obra. Eso es importante, porque si tienen un vibrador, tenemos mayor posibilidad. Con la máxima compacidad sin pérdida de homogeneidad obtenida en el mezclado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Que sea lo más compacto posible, que tenga la menor cantidad de poros, porque esa cantidad de poros a nosotros nos perjudica en la resistencia al hormigón. Cantidad relativa de trabajo para producir la compactación completa el hormigón colocado. ¿Cuáles son los parámetros que definen la trabajabilidad? Lo que hablamos hoy, la cantidad de agua amasada. Cuanto más agua amasada vamos hablando, pero si nosotros reemplazamos esa agua amasada por algún tipo de aditivo, nosotros tenemos mayor trabajabilidad.
La proporción y grado de finura del cemento, eso ya tiene mucho que ver con la fabricación, la granulometría de los agregados, la forma de los agregados, la granulometría. Si nosotros tenemos una curva continua, entonces vamos a tener agregados que se van completando los espacios que van dejando los agregados más grandes entre sí. La forma de los agregados, si tenemos agregados que son naturales, que son cantos rodados con formas redondeadas, imagínense que la trabajabilidad va a ser óptima, va a ser una dulzura trabajar con ese hormigón. Pero si tenemos piedras partidas que son cantos angulosos que se traban entre sí, trabajar con ese hormigón se va a poner un poco más difícil, pero lo que logramos es una mayor resistencia. El empleo de aditivos, el contenido de arena, muchos tecnólogos le dan mucha importancia al tema del contenido de arena. Generalmente las arenas son naturales, el reglamento no nos permite utilizar, nos permite utilizar nada más que hasta el 20% de arena de trituración, o sea que en general las arenas son naturales, o sea que tienen forma redondeada. Forma redondeada, recuerden, nos da una mayor trabajabilidad. El tipo de obra, dimensión y disposición del armado, lo que le dije hoy, cuanto más armado, más cerrado es nuestra armadura, es más difícil colocar el hormigón, tendría que ser más trabajable. Y después los equipos disponibles, para el mezclado, para la colocación y por sobre todo para la compactación. Ámbito de consistencia, este es exclusivo del reglamento CIRSOC 201-2005, los ámbitos de consistencia. A ver, estoy perdido porque ya estamos sobre la hora, denme un segundito, quiero ver dónde estamos, pero me parece que no estamos por pasar de tiempo. Pues si no, estamos acá. Y estamos lejos. Bueno, a ver. Porque acá empieza estado fresco, o sea, vamos a hacer una cosa. Son 3 filminas. Vamos a arrancar la clase que viene. Vamos a tratar de arrancar las 17 horas y vamos a ver si podemos terminar esta parte. Se hizo muy larga la parte de hormigón. Falta bastante todavía. Así que ya son -5, ya está terminando la hora. Y dejamos acá. Vamos a empezar la clase que viene con hormigón fresco y casi seguro que ahí vamos a hacer la parte de mortero y vamos a ir terminando la clase, ¿les parece? Todo bien. Dale, profe. Alicia, vos que estás en ¿te parece bien? Sí, por mí, todo bien. Bueno, bien. Entonces, miércoles que viene, 17 horas, traten de ser puntuales. Hoy tuvimos ese precase, ya les vuelvo a pedir disculpas. Fue una cuestión que nosotros no teníamos conocimiento, por eso arrancamos más tarde y con otra plataforma. Pero calculo que para la semana que viene vamos a estar en el Zoom. Si no fuese así, le vamos a estar comunicando. Nos encontramos el miércoles que viene, si Dios quiere. Y bueno, si tienen alguna duda, no duden en ir anotando y vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, profe. El viernes sé que está la clase con el ingeniero Vargas. Eso sí, siempre. Bueno, dale, muchas gracias. Hasta la próxima. La semana que viene, si Dios quiere. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.